Sí, estamos. La paz de mis hermanos presentes, mis hermanos que están a través del Zoom, que el Señor les bendiga en esta mañana. Mis amados hermanos, felices de reunirnos este sábado santo, tristes porque algunos hermanos por razones de salud y otras complicaciones no pueden estar acá, pero finalmente con la alegría de que en el día de reposo nos podemos congregar para estudiar la palabra del Señor. El 25 de febrero de este año sufrimos un apagón, ¿no es cierto? El título para el tema de hoy es ese, apagón, apagón. Y este apagón, hermanos, fue un fenómeno ya humano, un fenómeno técnico que, hasta donde yo entiendo y de acuerdo a fuentes muy serias, ha costado para el país 150 millones de dólares de pérdida. Yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar esa cifra, yo no alcanzo, pero es mucho dinero. Y eso, dicen los entendidos, que costó ya este apagón. Un apagón que tuvo muchas particularidades, un apagón que fue algo muy extraño, que en lo personal fue de mucha angustia, y he ido conversando con varias personas y realmente para algunos pasó como si nada, ¿no? Pero para otros fue muy complicado y fue muy difícil. Ahora, hermanos amados, conversando con un grupo no un grupo, con dos personas más en realidad, haciendo algunos trámites por ahí por el registro civil durante este tiempo, y en esas largas esperas que hay en las empresas públicas, estábamos conversando, como digo, con dos varones más. Y uno hablaba de lo que costó el apagón en términos económicos para el país. Y el otro, que era una persona que se dedica a la sociología, decía, pero hay un apagón que es más caro y más costoso que este. Y él hablaba del apagón cultural. Y daba sus razones por qué él consideraba que el apagón cultural era traía más pérdida que el apagón físico. Y yo decía, y lo sostuve, y al final me he encontrado razón, que el apagón más peligroso, más complejo, que trae más penas, que trae más dificultades, que trae más angustia al alma, es el apagón espiritual. El apagón espiritual. Y hablábamos de que realmente hoy día estamos viviendo un tiempo de un apagón espiritual. Hay lugares en el mundo donde las iglesias ya se cerraron, ya no se congregan templos, sino que se transformaron en simples museos. Son museos donde los turistas van a mirar, ¿cierto?, toda lo que hay en el interior, ¿cierto?, las obras de arte y todo aquello, y no pasa más allá de eso. Bueno, para consolidar esta idea de que el apagón espiritual trae dolor, trae angustia y trae desorientación al alma, vamos a compartir algunas diapositivas, ¿ya? Entendiendo primero qué es la iglesia, porque es fundamental para poder comprender lo delicado, lo triste y lo angustioso, y cómo a veces nosotros, siendo creyentes, estamos en medio de un apagón espiritual. Necesito establecer algunos puntos respecto de lo que es la iglesia. Compartimos entonces algunas imágenes para, hermanos amados, ir viendo lo que queremos expresar en esta mañana. Partimos entonces con el apagón. ¿Sí?
De eso ya dije, hermanos, estaremos hablando en esta. Para comprender, mis amados hermanos, los alcances de esta situación, primero tenemos que establecer que hay una institución muy particular en la que usted y yo participan, que se llama la iglesia. La iglesia, ¿cierto?, es un bien que el Señor Jesús nos presta a nosotros. En Mateo 16:8 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. La iglesia, mi querido hermano y hermana, tiene un dueño, tiene un propietario, y ese dueño y propietario, ¿cierto?, es el Señor. Edificaré mi iglesia, dijo nuestro buen Dios. Creo que es significativo destacar el hecho de que Cristo dijo estas palabras en un lugar muy especial, en Cesarea de Filipos. Y es significativo recordarlo en esta mañana que Cesarea de Filipos era un lugar con alta densidad de malignidad. Era un lugar donde se adoraba un Dios que se llamaba el Dios Pan. ¿Sabían eso? Que había un Dios que se llamaba el Dios Pan. El Dios Pan era un Dios con D minúscula que se adoraba ahí en Cesarea de Filipo. Era el Dios, hermanos, de la naturaleza, era el Dios de los bosques, era el Dios de los rebaños y era el Dios de la fertilidad. En ese lugar, en Cesarea de Filipo, había una decadencia y oscuridad espiritual plena. Y Cristo allí anunció estas palabras. Y eso ya es todo un mensaje. ¿No es cierto? Aquí edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y con esto ya estaba diciendo el Señor Jesucristo que la iglesia tendría un lugar especial para dar luz a aquellos que están en tinieblas o que viven en apagón. Ya tenemos allí una gran lección. Ahora bien, Jesucristo, hermanos, Jesucristo estableció su iglesia, y vamos a la diapositiva, y él, hermanos amados, no necesitó permiso de edificación. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, y observen, hermanos, con cuidado, con profundidad, con respeto, con amor, esta parte de la palabra del Señor, el cual Él ganó, o la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo no necesitó permiso para edificar su iglesia porque Él se la ganó. ¿Y cómo se la ganó? Por su propia sangre. La muerte de Cristo en la cruz, su sacrificio por nosotros, fue lo que a Él le dio la autoridad para poder fundar una iglesia, para poder fundar una organización, para poder fundar una institución. Esto, hermanos amados, es inmensamente representativo, es inmensamente significativo, porque el permiso de edificación es algo que hoy día nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? ¿No? Yo tengo un vecino
Ustedes que conocen ahí donde yo vivo, 2 casitas más al norte de donde yo vivo, habrán visto seguramente una casa grande, enorme, a medio construir. Lleva años a medio construir. Años los que han pasado por allí, ¿no? Grande, hermosa, sólida, preciosa. Pero ¿saben qué? No puede construir. Esa casa la tienen que demoler. Por sencillamente que el caballero, ¿cierto?, que la construyó, el vecino, no se preocupó de conseguir el permiso de edificación. Y como no se preocupó de eso, vino la municipalidad, ¿cierto?, y le dijo: usted no cumple las reglas, por lo tanto, esta casa la tiene que demoler. Jesús no necesita permiso de edificación, porque cuando Él murió en la cruz, ese sacrificio en la cruz fue suficiente para que el Padre le diga: hijo, estás autorizado, ¿no es cierto?, para hacer lo que tú quieres, porque toda potestad te la entrego para que tú manejes las cosas, ¿cierto?, del universo como te parezca. Y el mismo Jesucristo dijo: toda potestad me es dada. Entonces, hermanos amados, la iglesia que el Señor fundó está fundada bajo la gran autoridad y la gran potestad que Él tiene por su sacrificio y por su gran logro, que fue alcanzar la muerte en la cruz para remisión de cada uno de nosotros. Ahora bien, aparte, hermanos queridos, sí, la otra diapositiva, gracias. Hermanos, es por eso que esta iglesia que el Señor Jesucristo fundó es una entidad espiritual que Él ama. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay un amor tremendo que el Señor tiene con o por su iglesia. Y no estoy entrando al detalle porque lo hemos estudiado con mucho cuidado y ya ustedes lo conocen, que la iglesia es la reunión de cristianos, de creyentes, ¿no?, donde se reúnen creyentes en el nombre de Cristo. Ahí está la iglesia. Ahora, ¿cuánto amó o cuánto ama el Señor a la iglesia? Bueno, la ama de una manera que usted y yo la puede comprender. Yo, en alguna oportunidad, sobre todo en el tiempo de la pandemia, ustedes se recordarán, tuvimos la oportunidad de estudiar y de revisar el libro Cantar de los Cantares. ¿Se recuerdan, no? Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro muy particular donde precisamente se nos habla, hermanos queridos, del amor entre Cristo y la iglesia. Y allí aparecen expresiones maravillosas de amor entre Cristo y la iglesia. Cómo el Señor ve a la iglesia, cómo el Señor mira a la iglesia y cómo el Señor ama a la iglesia. Cantando los Cantares, capítulo 4, versículo 1, por ejemplo, el Señor le dice a su iglesia: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Bendito sea Dios, ¿no es cierto? Hermanos amados, el amor de Cristo por su iglesia se refleja de muchas maneras a través de la palabra, pero les recomiendo leer este libro único y especial en la Biblia, el Cantar de los Cantares, y allí ustedes podrán ver entonces esta verdad, este amor que el Señor tiene por su iglesia. Mis queridos hermanos, una vez dicho esto, creo que tenemos ya la claridad, ¿no es cierto? La iglesia la estableció Jesús, la iglesia es de Él, la iglesia
la estableció con autoridad, como solamente Él la tiene, y Él ama a la iglesia. Cuando digo que ama a la iglesia, digo también que nos ama a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, ¿no? La iglesia es un grupo que se reúne bajo el nombre de Jesucristo. Ahora bien, esta iglesia tiene algunas particularidades, de las cuales hoy día vamos a citar por lo menos dos que es importante considerar. Por favor, mi hermano. La primera. Allí hay un texto, allí hay una diapositiva, perdón, con tres textos que nos da la base para esta conversación o esta reflexión que deseo llevar adelante. En primer lugar, hermanos amados, la iglesia tiene la particularidad de ser ordenada, porque el mismo apóstol Pablo escribió allí en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? La iglesia no puede ser un grupo de gentes desordenadas que se reúnen en Cristo. Por el contrario, tiene que ser un grupo de personas que apunten a la organización. Ahora bien, en Efesios 4:11 al 12, la Biblia nos enseña que esta iglesia que fundó el Señor Jesucristo tiene un orden estructural. Y es destacable en esta mañana leer este texto y recordar lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice: y él mismo constituyó, formó, dio, creó, ¿cierto?, un sistema bajo el cual se tenía que regir la iglesia. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, no hay desorden en la iglesia, sino que hay un orden, y ese orden lo constituyó ¿quién? El Señor Jesucristo. El apóstol Pablo después nos diría que independientemente de ese factor que es sumamente destacable hoy en día, está el factor civil. Y el apóstol Pablo, en el texto que está en pantalla, ahí en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, dijo que la iglesia debe estar en orden con todo lo que es la ley civil. Y entendemos este principio, que tiene que ser así, siempre y cuando, naturalmente, la ley civil no esté en contra de nuestros principios cristianos. Hasta allí, nosotros debemos tener un orden. Como les decía al comienzo, estas últimas 2 semanas he estado regularizando algunas situaciones de la iglesia frente al registro civil. Y gracias a Dios hemos tenido una muy buena acogida allí. Y como ha sido un trámite largo, de mucho detalle, de mucho documento, hemos ido teniendo cierta cercanía con la señora que nos atendió, una persona adulta que nos atendió muy bien. Y hemos ido conversando y ella me comentaba algunas cosas bien curiosas, ¿no?, respecto de las iglesias y respecto de las dificultades, respecto de la mirada que ellos tienen de las iglesias. Y me decía, ay, hay una iglesia muy desordenada, ¿no? Me decía, muy desordenada. Y qué bueno que usted vino, dijo, a arreglar esto, no arreglar, a regularizar, ¿cierto?, de manera clara y precisa esto que hay que arreglar. Hermanos, la iglesia entonces tiene normas, y esas normas, ¿cierto?, son también un testimonio que nosotros tenemos que dar. Ahora bien, apagón. ¿Qué tiene que ver esto con el apagón? Bueno, tiene mucho que ver porque, ahora pasamos a la otra, gracias, porque sucede, mis amados hermanos,
que hoy día hay muchos creyentes que están en la iglesia, que pertenecen a la iglesia, pero que tienen un switch apagado en su mente y que se olvidan de lo que aparece en 2 Corintios 8:5, donde el apóstol Pablo nos enseña y nos recuerda cómo era, ¿cierto?, el pensar, el existir, el actuar de los hermanos de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Y este texto, hermanos, es un texto en el que nos vamos a detener un poquitito, porque es fundamental entender que esta conducta nunca la deberíamos perder o nunca la deberíamos haber perdido. Dice la palabra del Señor: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y allí está en blanco: por la voluntad de Dios. Mira lo que dicen los apóstoles. No sé si es claro o si necesita, hermanos, un poquito más de luz el texto. Dice que los miembros de la iglesia son personas que primero nos damos al Señor. ¿Está bien? Cristo es la cabeza de la iglesia. En eso lo hemos estudiado, visto, repetido muchas veces. Dice, primero al Señor. Cuando usted se convierte, al primero que se da es ¿a quién? Al Señor. Pero miren lo que dice la palabra: y luego a nosotros. Después de aceptar al Señor, usted, para que su experiencia en Cristo sea completa y plena, debe entregarse, dirigirse ¿a quién? A la organización apostólica, a la estructura organizacional que la iglesia tiene. Y hoy día hay un apagón espiritual, y por eso llegué a este título, porque en este tiempo en que estuvimos haciendo los trámites que los hermanos de la iglesia local saben, por un poquito más de un mes, me encontré con mucha gente, con muchas personas, cristianos al paréntesis, cristianos al decir que son cristianos, que lo primero, ¿cierto?, cuando yo le decía a qué me dedicaba, yo también soy creyente, decía, pero no pertenezco a ninguna denominación. ¡Vamos! Hermanos amados, un apagón espiritual tienen esas personas. Y a varias de ellas les hice notar este texto. Y varias de ellas, y varios, cuando digo varios, son varios, no son uno y dos, son más, ¿no? Me decían es que sí, yo quiero seguir a Cristo, pero cuando ya entramos a esas cosas de la iglesia, de la organización, de esto, de aquello, ya no me interesa. Mis queridos hermanos, yo les decía, hermano, tú tienes una parte de tu vida espiritual apagada, estás viviendo en un apagón espiritual, porque la palabra dice que si aceptas al Señor, también aceptarás a la iglesia, ¿no es cierto? También aceptarás a la iglesia. Porque, aparte de lo que ya he mencionado, por favor, hermano, ¿cierto?, el Señor nos indica que para que la experiencia cristiana sea completa, debemos considerar lo que aparece acá en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Y qué dice? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y esto todavía da a Hebreos, perdón. Hebreos 10, 24 y 25. Hermanos queridos, esto nos confirma lo que acabamos de decir. El Señor nos dice que pertenecer a su iglesia es una cuestión de fe integral. Es una cuestión que tiene que ver con la fe,
pero que también tiene que ver con nuestra integración a una estructura que él, ¿cierto?, comenzó a organizar cuando constituyó su iglesia. Entonces, cuando tú dices, o cuando alguien dice, yo no me congrego porque no quiero pertenecer a ninguna organización, yo no me congrego porque no quiero pertenecer a ninguna estructura, está faltando a esta instrucción, a esta orientación bíblica. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, si deseamos ser integrales en nuestra vida cristiana, debemos entender, comprender y vivir el hecho de que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que Él ama y es una iglesia que yo debo respetar en toda su amplitud. Entonces, cuando alguien dice, no, yo soy creyente pero no pertenezco a ninguna denominación, algo anda mal en ese cerebro espiritual. Mis queridos hermanos, ahora bien, por cierto que las iglesias, hermanos, tiene cada una su énfasis, su dirección, su forma de ser. Veamos el otro, por favor. Hermanos queridos, hoy en día congregarnos significa congregarnos presencialmente, como estamos acá, y también significa congregarnos a través de alguna plataforma, ¿no es cierto? Si tú estás congregado a través de una plataforma, como en esta mañana que hay varios hermanos que están congregados en una plataforma, nos abrimos como Iglesia de Dios del Séptimo Día a esta figura. Pero también aconsejamos, hermanos, y esto es como una cosa pastoral, general, básica, real. Hermano y hermana, si tú estás conectado con el culto, si tú estás congregado a través de esta plataforma del Zoom, bueno, toma una actitud de adoración, toma una actitud de respeto, toma una actitud de estar con Dios donde estés. ¿No es cierto? No juegues con esto, porque aunque estés en tu casa, aunque estés en tu cocina, aunque estés en tu dormitorio, aunque estés en tu sala de estar, en tu living, no sé, estás ante la presencia del Señor. Y eso es lo que tienes que cuidar, ¿ya? Porque eso es congregarse. Y los que estamos acá de la manera esencial, ya sabemos que debemos tener entonces una actitud, ¿no es cierto?, de respeto hacia Dios. Hermanos, entonces, cristianismo integral, no estar bajo un cierto apagón espiritual, significa vivir un cristianismo pleno, ¿cierto? Y no vivir bajo esta figura que hoy día es tan popular. No pertenezco a ninguna denominación. Y a veces nosotros, hermanos, hasta saludamos a estas personas, hasta las alabamos, y ahí, hermanos, caemos en una distorsión de lo que es realmente el cristianismo. La Iglesia de Dios del Séptimo Día ofrece una alternativa. La Iglesia de Dios del Séptimo Día pensamos y creemos que somos una iglesia que vive bajo las pautas de orden y de estructura que el Señor Jesucristo entregó, y tenemos la gran ventaja de que dentro de nuestro sentir, dentro de nuestro vivir, está el valor, ¿cierto?, del esfuerzo. Nos esforzamos para ser cada día mejores, nos esforzamos para estar cada día más en línea con el Señor. ¿Avancemos, hermano? El Señor claramente nos dejó esta palabra, que es otra de las palabras probablemente duras que tengamos en esta mañana.
Si tú no estás plenamente en la iglesia y si tú no te congregas, miren lo que dijo el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desbarrar. Hermanos, si nosotros no estamos con Cristo en toda la plenitud de lo que Cristo es, estamos en contra de Él. Estamos en contra de Él. Entonces, cuidado con esta intencionalidad, hermanos, de vivir un cristianismo simplista, de vivir un cristianismo sin ninguna unión, ¿cierto? Real con Cristo, sin ninguna dedicación real a Cristo, sino que haciendo las cosas como a mí parece y no como Él las dejó, ¿cierto? De instrucción. Avancemos, hermana, por favor. Volviendo entonces al texto, al principio. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, nuestra vida es desparramada cuando no estamos con Cristo, decíamos recién. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias no entender lo que es ser realmente un cristiano. Avancemos, hermano, por favor. Una iglesia, y pretendemos nosotros apuntar a eso, como iglesia de Dios del séptimo día, dice, es una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, dice que es el sentir del Señor. Efesios 4:27 es el texto que está en pantalla. Segundo de Corintios 5:20 dice que esta iglesia tiene que ser reconciliadora. Y Efesios 4:25 dice que esta iglesia, ¿cierto?, tiene que ser una organización que vive bajo los estándares de ética que el Señor ha dispuesto en su palabra. Aquí hay uno solo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese estándar allí? Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿no? Hermanos queridos, reitero que como Iglesia de Dios del séptimo día apuntamos y queremos y luchamos por ser esta iglesia. Hoy día, tristemente, y aquí viene la desilusión, hay iglesias, hermanos, que viven bajo las manchas del mundo, de la tradición, y uno realmente, hermanos, se encuentra con cada cosa. Hay iglesias cristianas que hacen cada cosa que no tienen mucho que ver realmente con la santidad ni con el alabar al Señor como Él así lo quiere. Avancemos, hermano, por favor. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Fácil. Porque necesitamos ser pastoreados. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser pastoreados. Y por eso que uno de los salmos más conocidos de la Biblia es el salmo que dice: Jehová es mi pastor. Usted y yo sin dirección, usted y yo sin valores espirituales, hermanos, el ser humano llega a cualquier cosa. En Cesarea de Filipo, estaba la figura de que el Dios Pan era un Dios tan pervertido, donde no había ética, donde no había ninguna cultura del respeto, y los ritos que se llevaban adelante, pero eran atroces, vergonzosos, humillantes, tristes, feos. Sin embargo, la gente los practicaba.
Ahora, hermanos amados, Cristo entonces nos dice que necesitamos ser pastoreados, porque si no tenemos dirección, terminaremos como esa gente, ¿ya? Que hacía cosas que no deben hacerse. Cuando revisamos, hermanos, la historia y revisamos cómo vivían los pueblos originarios, por ejemplo, nos vamos descubriendo que el hombre sin Dios hacía cosas terribles, ¿cierto? Tribus sin valores, donde si nacía un bebé con alguna deformación simplemente lo mataban, ¿no es cierto? O elegían a una niña, la más bonita del grupo, para sacrificarla. Eso es vivir sin ética, eso es vivir sin valores, ¿no? Dios permita que nosotros tengamos esta visión cristiana. Avancemos, hermana querida. Ahora es, creo, significativo, hermanos amados, comentar estos textos que aparecen acá. La iglesia es muy especial, única en el universo, porque es la única estructura, es el único grupo humano que tiene un aditivo muy particular, y ese aditivo particular es la presencia del Señor. Dios está en medio de ella, dice Salmo 46:5, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Se dan cuenta? En la iglesia está la presencia de Dios. En la iglesia está la santidad del Señor. En la iglesia está la dirección de Dios. Entonces, si no te congregas, hermano, por cualquier plataforma o presencial, si no te congregas, estás apagado, porque no tienes la luz del Señor en tu corazón y en tu mente. Y pierdes lo más importante que el ser humano que desea tener y que a cambio lo escucha, hermano. Recibo muchas personas que vienen a la iglesia a pedir orientación, y creo que esto se lo he dicho muchas veces, pero es tan reiterativo que no puedo dejar de decirlo. Aquí mismo, donde están ustedes ahora, he escuchado, yo creo que si digo cientos, a lo mejor digo miles, y a lo mejor sin exagerar, en estos años, ¿cierto?, de pastorado, que son muchos, de personas que han llegado y se han sentado acá y me dicen, yo lo único que quiero es estar tranquilo o tranquila. ¿Se han encontrado ustedes con gente así? Y lo tienen todo, pero no están tranquilos. ¿Por qué? Porque no tienen esta bendición, hermanos queridos, de comprender que, una, necesitan ser pastoreados, y dos, en la iglesia está la única fuente, ¿cierto?, de tranquilidad que un ser humano puede recibir. Porque estar en la iglesia es estar, ¿cierto?, en los brazos del Señor. Avancemos, hermano. Ahora, esto debe ser suficiente para comprender lo que decía el salmista. El salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanos amados, ¿cuántos beneficios recibimos nosotros en la iglesia al participar de la congregación, al participar, hermanos, de todo lo que el Señor nos regala? Bueno, no voy a mostrar esto en imágenes, pero sí los quiero llevar a la Biblia, por lo menos para mencionarles algunas cosas que creo que son fundamentales. En Salmos 103:3 encontramos un beneficio de los miles que hay, pero lo destaco. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Miren, hermano, qué beneficio más maravilloso. Cuando tú perteneces al pueblo de Dios, dice la palabra del Señor que allí se da este encuentro con Dios y tú encuentras el perdón y encuentras la sanidad
a todas tus dolencias. ¿Interesante, hermanos, o no interesante? Me parece a mí sumamente interesante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos ser perdonados? Aquí está la solución. Es uno de los beneficios que el Señor nos regala. Veamos otro, Isaías 26:3, si es que no me equivoco. A ver, pareciera que aquí tengo un detalle. Está bien. Isaías 26:3. Otro beneficio que tenemos al pertenecer a la iglesia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Como decía recién, miles de personas, hermanos, dicen hoy día y gritan hoy día: yo lo único que quiero tener es paz y tranquilidad. Aquí está. Aquí está la sede de la paz y la tranquilidad, ¿cierto? Es en la iglesia. Por eso que el salmista decía: mi alma bendice al Señor por todos los beneficios que Él me regala. Es necesario entonces, hermanos, congregarse, es necesario reunirse, es necesario disfrutar de lo que es la palabra del Señor. En Jeremías 33:3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermanos amados. Qué tremendamente fundamental es comprender que tú tienes un beneficio solo otorgado a los creyentes: el acceso a Dios, el acceso al trono del Padre. Díganme si esto es una maravilla, ¿no? Díganme si esto no es algo único: acceso a la presencia de Dios, acceso a la ayuda inmediata, acceso a la paz, acceso a la tranquilidad, acceso a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, por eso que el mismo salmista, y en este otro texto que está acá, dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Les pregunto a los hermanos que están esta mañana presenciando de una u otra manera este culto: ¿usted está alegre hoy día en la casa del Señor por todas las bendiciones que ha recibido? Amén. Gracias por ese amén. Algunos hermanos están contentos pero no alegres. Yo entendí este amén de alegría, ¿no? Y les quiero comentar algo que sucedió este verano. Este verano tuve 2 días de vacaciones, y en esos 2 días de vacaciones me fui a la playa, obviamente, un día y medio en realidad, y yo sé por qué se ríe el hermano, pero no eso se lo podría comentar. Y hermano, ¿sabe? Estaba ahí en la playa y tuve la siguiente experiencia. Porque cuando el salmista dice: yo me alegré con lo que me decía en la casa de Jehová iremos, la palabra alegre puede significar una alegría general, ¿verdad? Entonces tuve esta experiencia. Había un niñito, chiquito, ¿ya? Pero tan feliz, pero tan contento, y lo que tenía era 3 trozos de pluma vid. No sé de dónde lo sacó, ¿ya? Y él ordenaba la pluma vid y esperaba que llegara la horita, ¿ya? Y cuando la horita se llevaba la pluma vid, él, pero feliz y contento, gozoso, ¿cierto? La perseguía, ¿cierto? Y saltaba y vibraba, pero una cosa que me salía del alma. Y las tomaba de nuevo y las ponía ordenadito otra vez. Y al lado había otros niñitos que no tenían pluma vid, que tenían lo típico, ¿no? El balde, la palita, que también estaban contentos, pero yo notaba que había una diferencia entre
este contentamiento y la alegría que este chiquitito tenía. ¿Cuál será la expresión del salmista cuando dice, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová iré? La palabra alegría acá tiene precisamente mucho que ver con el niñito de la pluma, ¿cierto? Con ese gozo, con esa felicidad que usted y yo deben encontrar al venir a congregarse a la iglesia, porque usted se encuentra ¿con quién? Con el Señor. Usted se encuentra con Dios y ese encuentro, hermanos, es recibir una luz única, una dirección única para poder existir en la vida. Entonces, no caigamos en el apagón espiritual de decir, yo soy creyente, pero no pertenezco a ninguna denominación. Hay un apagón allí en tu mente. Ahora bien, la palabra nos dice, hermanos amados, y aquí también la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia, hermanos, tiene un papel importante. Yo no sé si se recuerdan ustedes, pero en alguna oportunidad esto lo revisamos con bastante detalle. En Isaías 13:10, creo que ya no es. Isaías 13:10 dice la palabra, Isaías 13:10. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, un apagón cósmico, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿No? ¿Qué es eso? Hermanos queridos, estamos hablando del apagón espiritual, del cual usted y yo debe tener mucho cuidado de no ser partícipe. Pero, aparte de eso, les quiero en esta mañana recordar que Isaías 13:10 nos dice con mucha claridad que pronto habrá en este universo un apagón cósmico. Un apagón cósmico. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Me he preguntado, después de estas 2 semanas que hemos pasado con el apagón acá en la ciudad, ¿cómo irá a ser este apagón cósmico, hermano? El apagón físico que vivimos para mí fue una tragedia el 25 de febrero, porque sucede que hice, creo que es lo que todos hicimos, cuando se cortó la luz, ¿qué dijimos? Ah, ya va a llegar, ¿verdad? Y seguimos usando el computador y el celular porque igual ya va a llegar. Y sucede que iban pasando las horas y no llegaba, pero se iban agotando las baterías, ¿no es cierto? Y finalmente quedamos sin computador y quedamos sin celular. Me pasó. Pero el problema es que también le pasó a mi esposa, que no estaba acá en la ciudad, que había ido a un curso, ella es profesora, como ustedes saben, y fue al curso de inducción, que a los profes siempre les dan antes de partir el año. Y hasta allí yo no sabía, ¿no es cierto?, que el apagón era a nivel nacional. Pensaba que era acá nomás. Entonces, cuando mi esposa me llama, perdón, me habla por WhatsApp y me dice, aquí se cortó la luz.
Y ahí ya empecé yo a decir, vamos a cortar mi luz allá también, no tenía la menor idea. A las 9:30 de la noche viene un vecino, golpea mi casa, y ese vecino me dijo, hay toque de queda, porque la apagón es a nivel nacional. Recién me vine a enterar. Entonces intento comunicarme con mi señora y ella me dice, así como los telegramas antiguos, ¿no? ¿Ya? Estoy saliendo, pero voy sin plata, porque obviamente cuando viaja ahora se usa la tarjeta, ¿no? Y yo dije, ya, me conté, espero en el terminal y voy a la tenencia móvil que se pone allí de la autoridad y acá tengo este problema. Mi esposa llega a la madrugada, yo no hago para ir a buscar, eso no puede, simplemente no puede. Simplemente no puedo ir a buscarla porque hay toque de queda, ¿no? Y para ir a buscarla tendría que ir a la comisaría a pedir permiso, pero como ya son 10 para las 10 no alcanza, así que no puede. Pero no se preocupe, me dijo, porque vamos a autorizar a un grupo de vehículos para que puedan transportar a los pasajeros. Pero eso es muy en el aire, ¿verdad? ¿No? Así que pasé una noche trágica y terrible, porque mi esposo llegó como a las 4 de la mañana, estaba en otra ciudad, ¿cierto? Y yo que no podía descansar, pensando cómo va a llegar, dónde va a llegar, a qué hora va a llegar y cómo va a venir a la casa y todo aquello. Lo último que alcancé a poner fue, tomo un taxi y pago en la casa. Fue terrible. Y me he ido enterando de otras situaciones que fueron más terribles. Hermano, ¿cómo ir a hacer el apagón cósmico? ¿Cómo ir a hacer cuando pase una hora y nosotros digamos, ya va a llegar la luz? Y no llegó. Y después, digamos, a las 5 horas ya va a llegar y no llegó. Entonces se acabó la batería del celular, se acabó ¿cómo se llama? El internet y no llegó. Y al otro día no llegó y no sé cuánto durar y no llegó y no llegó. ¿Cómo ir a hacer el apagón, hermanos, cósmico? Terrible, terrible, creo yo. Tenía muchas ganas de hablar con mi hermano Cristo y preguntarle cómo fue allá en la mina, y él me contaba que también hay limitaciones, que hay como 10 días más o menos de tiempo donde todo funciona relativamente normal, pero después, ¿cómo será? Hermanos amados, en ese momento del apagón, ¿cierto? Eh, Cósmico, solamente podrán tener paz y tranquilidad aquellos que siempre se han congregado y que por lo tanto conocen a un Dios poderoso de cerca. Amén. Aquellos que viven en confianza, aquellos que saben, ¿cierto?, que eso es parte del plan de Dios. Yo vi en este apagón, por el sector que vivo, gente desesperada, más que yo, por razones que sería muy largo contar. Hermanos queridos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de vivir un cristianismo integral. Primero, tomando a Dios como la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y segundo, integrándonos, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo, que es la estructura que el Señor ha permitido que desarrollemos para honrar y para glorificar su nombre. Y que cuando venga el apagón cósmico, usted y yo puedan tener paz y tranquilidad, porque será nada más y nada menos que el plan de Dios, ¿cierto?, cumpliéndose para que su nombre finalmente sea glorificado. La paz de Dios a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guarde y que podamos despertar a estas verdades que hoy día hemos querido plantear. Padre Señor.